Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de sistemas digitales, en esta ocasión vamos a estudiar a los decodificadores. Básicamente, esto es un decodificador, el cual consta de una entrada de habilitación, denominada con la letra E de Enable, que significa habilitación en inglés. Dispone de 3 entradas principales, I2, I1 e I0, y de 8 salidas, nombradas de O0 que hace referencia a Output 0, a O7 que hace referencia a Output 7. Nosotros, si observamos la cantidad de entradas principales que tiene un decodificador y la cantidad de salidas que tiene el mismo, nosotros podemos llegar a la conclusión de que el número de salidas o cantidad de salidas de cualquier decodificador es igual a 2 elevado al número de entradas principales del mismo. Observen ustedes que nosotros tenemos 3 entradas principales. Entonces, el número de salidas va a ser igual a 2 elevado a la 3. Es decir, 2 a la 3 es 2 al cubo, que es 8. Justamente tenemos 8 salidas. Bien, esto se conoce como decodificador de 3 entradas a 8 salidas o decodificador de 3 a 8. Bien, ahora, ¿cuál es la función de un decodificador? Y bueno, su función básicamente es la de decodificar información. ¿Y qué significa eso? Acá, en las entradas principales, va a ingresar una combinación de ceros y unos, que justamente la función o finalidad del decodificador va a ser decodificar esa información. Por ejemplo, mientras esté habilitado el decodificador, es decir, mientras esta entrada esté en 1, el decodificador va a trabajar. Si esta entrada está en 0, todas las salidas del deco van a estar en 0. Bien, supongamos que está en 1 esta entrada, la E, la de habilitación. Si acá en las entradas principales I2, I1 e I0 ingresa la combinación 0, 0, 0, 0, 0, 0 en binario es 0 en decimal, entonces la única salida que se va a activar es la O0. Si ahora ingresa la combinación 0, 0, 1 para las entradas I2, I1 e I0, 0, 0, 1 en binario es 1 en decimal, entonces se va a activar la salida 1. Si ingresa, por ejemplo, la combinación 0, 1, 1, ¿qué es 0, 1, 1 en binario? Es 3 en decimal, entonces se va a activar solamente la salida 3. Y si, por ejemplo, ingresa la combinación 1, 1, 1, ¿qué es 1, 1, 1 en binario? Es 7 en decimal, solamente se va a activar la salida output 7. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es mostrar una especie de animación, una especie de video que armé, en donde para todas las combinaciones de ceros y unos del decodificador, de las entradas del decodificador justamente, se va observando qué valores voy obteniendo en la salida del mismo. Bien, fíjense que acá comenzamos obviamente con el decodificador habilitado. Acá tenemos la tabla del decodificador, obviamente donde se van a visualizar los valores de entrada de habilitación, de las entradas principales, I2, I1 y 0, de las salidas, y acá hay una serie de ecuaciones que yo las voy a explicar en un momento. Bien, le damos play y vemos que para la combinación 0, 0, 0 se activa la salida 0. Ahora para la 0, 0, 1 se va a activar la salida O1. Para la 0, 1, 0, que es 2, se tiene que activar la output 2. Para la 0, 1, 1, que es 3, se tiene que activar la output 3. Y así sucesivamente hasta la 1, 1, 1, que es 7 en decimal, se tiene que activar la output 7. Bien, todo eso con el decodificador habilitado, por supuesto. Ahora al final observamos que cuando la entrada de habilitación está en 0, no importa qué combinación de ceros y 1 tengamos en las entradas principales del deco, todas sus salidas van a estar en 0. Bien, recuerden que ¿qué significaban las X? Eran redundancias o indiferencias. Significa no importa, don't care. Bien, todas las salidas van a estar en 0 si el decodificador está deshabilitado. Y ahora voy a pasar a otra imagen donde ya está bien ordenadita y se ve bien la tabla de verdad del deco y están estas ecuaciones. Estas ecuaciones son las que me interesan a mí explicarles a ustedes. Para ello vamos a recurrir a lo siguiente. Acá, ¿cuándo se va a habilitar la salida 0 del decodificador, la output 0? ¿Cuándo la output 0 va a estar en 1? Cuando el decodificador esté habilitado y cuando sus entradas principales estén las 3 en 0, es decir, I2 en 0, I1 en 0 y 0 en 0. Eso en formato de ecuación o en forma de ecuación sería lo siguiente, que O0 va a ser igual a E por I2 negado, por I1 negado, por I0 negado, que es esto que está acá. Veamos otro ejemplo. Cuando la salida output 1 o O1 se va a habilitar, cuando el decodificador esté habilitado y cuando las entradas principales I2 estén en 0, I1 está en 0 e I0 está en 1. Eso en formato de ecuación sería que O1 va a ser igual a E
por I2 negado, por I1 negado, por I0, que es esto que está acá. Y vamos a la última salida. ¿Cuándo la output 7 va a estar en 1? Simple, cuando tanto la entrada de habilitación esté en 1 como todas las entradas principales del decodificador estén en 1. Eso en formato de ecuación va a ser que O7 va a ser igual a E por I2, por I1, por I0. Es decir, esto que está acá. Bien. Concentrémonos en una cosa. Primero que nada, olvídense de la entrada de habilitación E. Concentrémonos en estas tres de acá, en I2, I1 e I0. Pero antes de eso, hagamos lo siguiente, le cambiemos el nombre a las entradas de habilitación para que ustedes recuerden una cosa. A I2 la vamos a llamar C, a I1B y a I0A. Vengamos acá, esto sería C negado por B negado por A negado, C negado por B negado por A, C negado por B por A negado, C negado por B por A, C por B negado por A negado, C por B negado por A, C por B por A negado, C por B por A. ¿A qué les recuerda eso que acabo de decir yo? ¿No les recuerda los mini términos? Exactamente, son mini términos. Entonces, cada salida del decodificador es un mini término o producto canónico en cuestión. Es decir, que cada una de estas salidas, por ejemplo, la output 0, la podríamos llamar P sub 0, por producto canónico 0 o mini término 0. La output 1 la podemos llamar P sub 1 o producto canónico 1 o mini término 1. Lo mismo la output 7 la podemos llamar P sub 7 o producto canónico 7 o mini término 7. Entonces, en cada salida del decodificador yo estoy generando un mini término, es decir, tengo un mini término. Entonces, ¿qué es un decodificador? Básicamente un decodificador es un generador de mini términos. ¿Bien? Es un generador de mini términos. Y si es un generador de mini términos, nos va a servir ¿para qué? Para generar funciones lógicas. Bien, esa es una de las aplicaciones que tienen los decodificadores, que las vamos a ver más adelante en este video. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es mostrarles el circuito de un decodificador de 3 entradas principales a 8 salidas con las combinaciones de ceros y unos para que ustedes vean cómo se van activando una a una las salidas de dicho decodificador. Bien. Esto es un GIF animado, acá tenemos el decodificador, bueno, estaba desactivado y todas sus salidas estaban en 0 y ahora está activado y acá tenemos las combinaciones de ceros y 1 para las 3 entradas principales CBA del decodificador en cuestión. C sería I2, B sería I1 y A sería I0. Y acá tenemos la output 0 a la output 7 que las representamos por medio de diodos LED, que cuando los diodos estén apagados, la salida está en 0 y cuando está encendido hace referencia a que la salida está en 1, por supuesto. Pero también que tienen que observar ustedes, fíjense. Si esto es I2, esto es I1 y esto es I0, están pasando cada una por un negador. ¿Qué significa eso? Que acá voy a tener I2 negado, I1 negado e I0 negado. Observen también otra cosa. Acá tenemos todas estas compuertas AND y acá tenemos otras compuertas AND también. Pero me interesa primero estas de acá. ¿Qué llegaría a esta compuerta AND? Estaría llegando I2 negado, estaría llegando I1 negado y estaría llegando I0 negado. Entonces, ¿qué voy a obtener yo a la salida de la compuerta AND? El producto lógico de I2 negado por I1 negado por I0 negado. Este va a ser el mini término P sub 0. ¿Qué pasa en esta AND de acá? ¿Qué es lo que llega? I2 negado, I1 negado e I0 porque viene de acá. Entonces, a la salida de esta AND yo voy a tener, ¿qué cosa? El producto lógico de I2 negado por I1 negado por I0. Es decir, voy a tener el producto canónico o mini término P sub 1. Y así sucesivamente con todas estas compuertas. Por ejemplo, la última, ¿yo qué voy a tener? Fíjense, no pasa por ningún negador. Voy a tener I2, I1 e I0. Es decir, que acá voy a tener el producto lógico de I2 por I1 por I0. Es decir, voy a tener el producto canónico P sub 7 o mini término P sub 7. Bien. Y ahora, para que eso se vea reflejado en la salida, el decodificador tiene que estar habilitado. Para que esté habilitado, tiene que llegar un 1 lógico ¿a quién? A la patita de cada una de estas compuertas AND. Esta sirve para habilitar todo y reflejar toda la información que haya a la salida de cada una de estas compuertas AND. ¿A dónde? Al diodo LED en cuestión, es decir, a la salida del decodificador. Bien. Perfecto. Ahora vamos a ver el concepto de expansión de decodificadores. ¿A qué me refiero con expansión de decodificadores? Supónganse ustedes que necesitamos trabajar con un decodificador de 4 entradas a 16 salidas para un circuito digital cualquiera. Es decir, necesitamos un decodificador de 4 a 16, o sea, un deco de 4 a 16. Pero no disponemos de ese decodificador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Supongamos que
tenemos dos decodificadores de 3 entradas a 8 salidas, es decir, dos decos de 3 a 8. Lo que habría que hacer sería, a partir de esos dos decodificadores de 3 a 8, construir uno de 4 a 16. Es decir, vamos a necesitar esos dos decodificadores más una lógica adicional. Bien, ese es el concepto de expansión de decodificadores. Lo que vamos a hacer ahora es expandir dos decodificadores de 3 entradas a 8 salidas para obtener un decodificador de 4 entradas a 16 salidas. El circuito en cuestión es el que observamos a continuación. Bien, disponemos de los dos decodificadores de 3 entradas a 8 salidas, deco 1 y deco 2, esos son sus nombres. Y observen una cosa, si lo que queremos nosotros es obtener un decodificador de 4 a 16, es decir, de 4 entradas a 16 salidas, si son 4 entradas, tenemos que tener las entradas I3, I2, I1 e I0. Nosotros ya disponemos de las entradas I2, I1 e I0, que son las entradas principales del deco 1 y deco 2 en cuestión. Ahora, ¿cómo obtenemos la entrada I3? Bueno, como se ve acá. Fíjense, la entrada I3 está llegando a la habilitación del decodificador 1 a través de un inversor, pero llega directamente a la entrada de habilitación del decodificador 2, del deco 2. Entonces, pensemos un poquito esto. Quiere decir que cuando I3 está en 0, ese 0 va a llegar tanto acá como acá. Viene el 0 acá. Ese 0 atraviesa este negador, se niega por supuesto, y a la salida del negador tenemos un 1, habilitándome ello automáticamente al decodificador 1. Pero ese 0 va directamente a la entrada de habilitación del decodificador 2, haciendo eso que se deshabilita automáticamente el deco 2, y si está deshabilitado el deco 2, todas sus salidas, sus 8 salidas van a estar en 0. Es decir, la output 0 o la output 7 del deco 2 van a estar en 0. Eso significa que la output 8 o la output 15 del decodificador gigante de 4 a 16 van a estar en 0. Ahora, eso va a ser así para las combinaciones que van desde la 0, 0, 0, 0 hasta la 0, 1, 1, 1. En ese caso, si tenemos, por ejemplo, la combinación 0, 0, 0, 0, ya sabemos que está activo o habilitado el deco 1. Entonces, piensen ustedes, si tenemos 0, 0, 0, 0, las entradas I2, I1 e I0, tanto del deco 1 como del deco 2, están en 0. Pero el deco 1 es el que está habilitado. Entonces, si yo acá tengo 0, 0, 0, eso es 0 en decimal. Entonces se activa la output 0 del deco 1. Ahora, si yo tengo la combinación 0, 0, 0, 1, ¿qué significa? Tengo 0, 0, 1 acá y acá también, pero esto está deshabilitado. 0, 0, 1 en binario es 1 en decimal. Se activa la output 1, ¿de quién? Del deco 1, que es la output 1 del deco gigante de 4 a 16. Coinciden. ¿Qué pasa si tengo la combinación 0, 1, 1, 1? Eso significa que la I2, I1 e I0 de los dos decos están en 1, pero sabemos que solamente está habilitado el deco 1. Entonces, si yo tengo 1, 1, 1 acá, 1, 1, 1 en binario es 7 en decimal. Quiere decir que se activa solamente la output 7 del deco 1 que coincide con la output 7 del deco gigante de 4 a 16. Bien, ahora vamos con la segunda mitad de las combinaciones. ¿Qué pasa si acá tengo, por ejemplo, 1, 0, 0, 0? Al tener un 1 acá, sabemos que ya se habilita automáticamente el deco 2. ¿Por qué? Porque ese 1 viene por acá, me habilita el deco 2, pero también viene por acá, ingresa a este negador, valga la redundancia, va a negar a ese 1, voy a tener un 0 a la salida del negador, deshabilitándome eso al decodificador 1, y eso que hace que todas las salidas del deco 1, es decir, de la output 0 a la output 7, estén en 0. Es decir, que la output 0 a la output 7 del decodificador gigante de 4 a 16 van a estar en 0. Bien, eso va a ser así desde la combinación 1, 0, 0, 0 hasta la 1, 1, 1, 1, que es donde está trabajando el deco 2. Bien, perfecto. Si tengo 1, 0, 0, 0, sabemos que estas 3 están en 0 y estas 3 también, pero solo trabaja el deco 2. 0, 0, 0 en binario es 0 en decimal, entonces se va a habilitar o activar la output 0 del deco 2 que coincide con la output 8 del deco gigante de 4 a 16. Y supongamos que tenemos la combinación 1, 1, 1, 1, tenemos estas 3 entradas en 1 y estas 3 también, pero este deco no trabaja y este sí. 1, 1, 1 en binario es 7 en decimal. ¿Qué significa eso? Que se activa la output 7 del deco 2 coincidiendo con ¿quién? Con la output 15 del deco gigante de 4 a 16. Bien, todo eso
yo lo voy a ver en esta tabla de verdad de acá. Esta es la tabla de verdad para un decodificador de 4 entradas a 16 salidas. Observen ustedes que, miren esta columna, cuando I3 está en 0, trabaja el deco 1, y cuando I3 está en 1, trabaja el deco 2. Olvídense por un momento de esta columna de I3. Miren las columnas de I2, I1 e I0. Fíjense que tenemos la combinación 000 dos veces, acá y acá. La 001 dos veces, acá y acá. Y la 111 dos veces, acá y acá. Esas combinaciones se repiten dos veces, pero una es cuando I3 vale 0 y otra es cuando I3 vale 1. Es decir, que cuando tenemos I3 en 0, este 000 me activa la output 0 de ¿quién? Del deco 1, que coincide con la output 0 del deco de 4 a 16. Y cuando tenemos acá 111, como esta I3 está en 0, se me activa solamente la output 7 del deco 1, que coincide con la output 7 del deco de 4 a 16. Ahora vamos con la segunda mitad. Cuando tenemos 000 acá, para I2, I1 y 0, como la I3 es la que está en 1, se me habilita la output 0 del deco 2, que coincide con la output 8 del deco de 4 a 16. Lo mismo acá, cuando tengo 111 para I2, I1 y 0, como I3 está en 1, se me activa la output 7 del deco 2, coincidiendo ello con la output 15 del deco de 4 a 16. Bien, todo lo que yo dije hace un momento en la imagen anterior es lo que está plasmado en esta tablita de verdad. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es mostrar un video, una animación que yo hice, donde se va a ver cómo funciona un deco de 4 a 16 construido a partir de dos decos de 3 a 8. Bien, tenemos acá la animación, tenemos los dos decos. Comenzamos con la combinación 0, 0, 0, 0. Fíjense que este 0 viene por acá, se niega, tenemos un 1 habilitándome el deco 1 y ese 0 viaja por acá, ingresa esta entrada de habilitación deshabilitándome automáticamente al deco 2. Ya sabemos que esta output 0 va a estar en 1. ¿Por qué? Porque al estar habilitado este deco y estar estas tres entradas en 0, se habilita la salida 0. Bien, reproducimos el videíto y vamos observando cómo van cambiando las salidas del decodificador conforme van cambiando las combinaciones de ceros y 1 de sus entradas principales. Bien, todo lo que yo dije hace un momento lo están viendo de forma animada. Yo lo voy a dejar reproducir para que ustedes vean. Ahora vamos a la segunda mitad. Fíjense, tenemos 1, 0, 0, 0, se habilitó el deco 2, pero el deco 1 está deshabilitado cuando I3 vale 1. Bien. Observen, tenemos 0, 1, 1 para I2, I1 y 0, se activa O3. 1, 0, 0, que es 4, se activaba O4, que coincide con O12. Ahora se activa O5, que coincide con O13, y así sucesivamente. Hasta que cuando tengamos 1, 1, 1, 1, hace referencia a 1, 1, 1 de ¿quién? De I2, I1 y 0, pero como I3 está en 1, trabaja solamente el deco 2, y 1, 1, 1 es 7 en decimal, activándome la output 7 que coincide con la output 15 del deco de 4 a 16. Bien, básicamente es eso lo que tenemos. Lo que vamos a ver a continuación es otro tipo de expansión conocida como expansión en árbol. Bien, fíjense, esto se conoce como expansión en árbol. Ahora, observan ustedes que tenemos 5 decodificadores, pero estos decodificadores son de 2 entradas a 4 salidas. Son decodificadores de 2 a 4. Decos de 2 a 4. Observen que este decodificador va a ser el encargado de habilitar a cada uno de estos decos. Es decir, que el deco 1 va a ser el encargado de habilitar tanto al deco 2, como al deco 3, como al deco 4, como al deco 5 en cuestión. ¿Por qué? Porque las salidas del deco 1 van conectadas a las entradas de habilitación de cada uno de los restantes decodificadores. Bien. ¿Y quién controla al deco 1? Estas entradas I1 e I0, que como nosotros estamos construyendo acá también un decodificador de 4 entradas a 16 salidas, pero a partir de 5 decodificadores de 2 entradas a 4 salidas, esta I1 e I0 hacen referencia a I3 e I2. Es decir, que para las combinaciones 0, 0 de I3 e I2, acá tenemos 0, 0, se activa la output 0, activándome solamente al deco 2. Cuando acá tengamos 0, 1, ¿qué va a pasar? Se activa la output 1 del deco 1, activándome solamente al deco 3. Cuando tengamos 1, 0 acá hay 1 es 1 y 0 es 0, me va a activar
solamente la salida output 2 del deco 1, activándome ello o habilitándome ello solamente al deco 4. Y finalmente para la combinación 1, 1 de I2 e I3 serían 1, 1 de I1 e I0. Se me activa solamente la output 3 del deco 1, activándome o habilitándome ello solamente al deco 5. ¿Bien? Perfecto. Lo que yo hago ahora es un video mostrándoles a ustedes cómo funciona esto. Pero antes del video les voy a mostrar una tabla de verdad. Así como les mostré en el decodificador anterior, se lo voy a hacer ahora. Para que observen en qué momento está trabajando el deco 2, el deco 3, el deco 4 y el deco 5. Bien, saben que esos decodificadores van a trabajar en función de los estados de esta I3 e I2. Bien, fíjense. Concentrémonos en lo siguiente. Cuando I3 e I2 están en 0, fíjense, acá están en 0, trabaja solamente el deco 2, porque es el que se habilita. Cuando I3 e I2 estén en 0, 1, es decir, para las combinaciones 0 y 1 de I3 e I2, trabaja solamente el deco 3. Para la combinación 1, 0 de I3 e I2, va a trabajar solamente el deco 4. Y cuando I3 e I2 tenga la combinación 1, 1, es decir, ambas estén en 1, va a trabajar solamente el deco 5. Volvamos al comienzo. I3 e I2 están en 0. Bien, entonces sabemos que trabaja el deco 2. Y para las combinaciones I1 e I0, bien, para las combinaciones de 0 y 1 de las entradas I1 e I0, fíjense, cuando I1 y I0 valen 0, se activa ¿qué cosa? La salida 0 del deco 2, que coincide con la salida 0 del deco gigante de 4 a 16. Bien, cuando I1 esté en 0 e I1 esté en 1, se habilita solamente o se activa solamente la output 1 del deco 2, que coincide con la output 1 del deco de 4 a 16. Así, por ejemplo, cuando tengamos 1, 1 acá, se va a activar la output 3 del deco 2, que coincide con la output 3 del deco de 4 a 16. Ahora, cuando tenemos 0, 1 acá, en I3 e I2, para las combinaciones 0, 0 de I1 e I0, se va a activar la output 0 del deco 3, que coincide con la output 4 del deco de 4 a 16. Y así sucesivamente. Cuando tengamos, por ejemplo, 1, 1 en I3 e I2 y tengamos 1, 1 en I1 e I0, esas combinaciones, ¿qué va a pasar? Al tener 1, 1 acá, se va a activar la output 3 del deco 5, pero que coincide con la output 15 del deco de 4 a 16. Bien, perfecto. Ahora sí viene el video en cuestión, donde comenzamos con la combinación 0, 0, 0, 0. Fíjense que si es 0, 0, viene 0, 0 acá, hay 1, hay 0. Eso me activa la output 0 del deco 1. ¿Y eso qué hace? Me habilita solamente al deco 2. Los otros decos van a quedar deshabilitados. Si están deshabilitados, todas sus salidas van a estar en 0. ¿Y por qué esta salida está en 1? Porque como la combinación es 0, 0, 0, 0, ya sabemos que está funcionando este deco. Acá, tanto hay 1 como hay 0 de este deco y como hay 1 y 0 de estos otros restantes, llega a la combinación 0, 0. Bien, pero como el único que funciona es el deco 2, 0, 0 es 0 que en decimal se activa solamente la output 0. Bien, le damos play y vamos a ir viendo cómo va cambiando el estado de las salidas del decodificador a medida que van cambiando las combinaciones de ceros y unos de las entradas principales del deco. Bien, ahora está trabajando el deco 2, el deco 3, perdón. Ahora va a pasar a trabajar el deco 4, para la combinación 1, 0, trabaja el deco 4 porque la única salida que se habilita es la output 2 del deco 1. Y ahora vamos a pasar a trabajar con el deco 5, que es el último. Para la combinación 1, 1 de I3 e I2 se activa la output 3 del deco 1, habilitándome solamente al deco 5. Bien. Y con eso tenemos ahora ya todas las combinaciones de ceros y unos de las entradas principales y cómo fueron cambiando las salidas del decodificador en cuestión. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver el concepto de generación de funciones con decodificadores. ¿A qué nos referimos con lo que es generación de funciones con decodificadores? Básicamente hace un momento yo les expliqué que un decodificador es un generador de minitérminos. Básicamente es eso. Quiere decir que cada una de las salidas de un decodificador es un minitérmino en cuestión. Nosotros estábamos trabajando, por ejemplo, con un decodificador de 3 entradas a 8 salidas, es decir, teníamos las salidas output 0 a output 7, es decir, que la O0 o output 0 es el producto canónico o minitérmino P sub 0 y la salida
output 7 u O7 es el producto canónico o mini término P sub 7. Bien, la idea es generar cualquier función lógica por medio de decodificadores. Para ello recurrimos al siguiente ejemplo en el que disponemos de una función lógica z, esta es la tabla de verdad de una función lógica z de tres variables c, b, a, que recordemos lo siguiente. De acuerdo al teorema general de los mini términos, nosotros sabemos que podemos expresar a una función lógica cualquiera como la suma de los mini términos que hacen que dicha función sea igual a 1. ¿Cuándo es 1 la función z? Es 1 acá, acá, acá y acá. Este 1 corresponde a este mini término que sería el P sub 1. Este 1 corresponde a este mini término que es el P sub 2. Este 1 corresponde a este mini término que es el P sub 5. Y este 1 corresponde a este mini término que es el P sub 7. Entonces, la función lógica z la podemos expresar como la suma de P sub 1 más P sub 2 más P sub 5 más P sub 7. Eso por teorema general de los mini términos. Y si lo analizamos desde el punto de vista de los maxi términos, ¿qué decía el teorema general de los maxi términos? Que toda función lógica se puede expresar como el producto de los maxi términos que hacen que dicha función lógica sea igual a 0. Si vemos esto desde el punto de vista de los maxi términos, la función lógica es 0 acá, acá, acá y acá. Acá, ¿a qué maxi término corresponde? A este de acá, que sería el c más b más a, que sería el S0. Recuerda que maxi término o suma canónica es lo mismo. Bien, o suma de orden 0 es lo mismo. Sería la suma canónica o maxi término S0 acá. Acá sería la suma canónica o maxi término S3. Acá el maxi término S4 y acá el maxi término S6. Bien, entonces a Z la podemos representar como el producto de S0 por S3 por S4 por S6. Bien, eso es lo que tenemos acá. Bien, fíjense, Z es igual a P sub 1 más P sub 2 más P sub 5 más P sub 7, que son P sub 1, P sub 2, P sub 5, P sub 7. Pero también es igual a S0 por S3 por S4 por S6. Bien, perfecto. Vamos a encarar esto desde el punto de vista primeramente de los mini términos y luego con los maxi términos. Y voy a hacer una serie de aclaraciones con respecto a los maxi términos. Bien, comencemos con los mini términos. Si queremos generar a esta función lógica z con un decodificador analizando lo que son los mini términos, ya sabemos que un decodificador es un generador de mini términos. Entonces el circuito que vamos a obtener es el siguiente. Fíjense, tenemos el decodificador y tenemos esta compuerta OR de 4 entradas. ¿Por qué esto es así? Dijimos que z era igual a la suma de P sub 1 más P sub 2 más P sub 5 más P sub 7. Dijimos que la salida del decodificador, cada una de las salidas corresponde a un mini término en cuestión porque un decodificador es un generador de mini términos básicamente. Entonces, la salida a la output 1 es P1, la output 2 va a ser P sub 2, la output 5 P5 y la output 7 P7. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sumarlas. Y para sumar, ¿qué necesitamos? Una compuerta OR. Bien, tenemos eso. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es mostrarles a ustedes un GIF animado en donde, utilizando este decodificador de 3 entradas a 8 salidas, yo genero esta función lógica z. Obviamente el deco tiene que ser de 3 a 8, porque como la función z es una función de 3 variables que son c, b, a, entonces necesitamos que las entradas principales del decodificador sean 3. Bien, perfecto. Veamos el GIF. Acá observamos el decodificador con el que ya veníamos trabajando, que es el 3 a 8, este es su circuito. Tenemos acá un diodo LED que indica el estado de lo que va a ser la salida Z, esta compuerta OR de 4 entradas, y acá está la tabla de verdad de la función Z. Bien, acá tenemos las variables C, B y A, y para las combinaciones de dichas variables vamos a ver el estado de la salida Z. Bien, vemos acá, cuando las 3 están en 1, C, B y A en 1, Z tiene que estar en 1, se había encendido el LED, para 000 está en 0, se apagó, para 001 está en 1, se encendió, para 010 está en 1, se encendió, para 011 está en 0, se apagó, y así sucesivamente. Bien, perfecto. Eso desde el punto de vista de los mini términos. Ahora vamos a analizar con respecto a los maxi términos. El circuito correspondiente es este. Ustedes me van a decir cómo se puede generar una función z desde el punto de vista de los maxi términos con un decodificador, si el decodificador es un generador de mini términos, no genera maxi términos. Bueno, ustedes tienen que pensar en lo siguiente. Nosotros cuando estudiamos el concepto de mini términos y maxi términos, lo que hicimos fue hallar una relación entre ambos,
¿Qué relación hay entre los minitérminos y los maxitérminos? Que para obtener un maxitérmino tengo que tomar al correspondiente minitérmino en cuestión y negarlo. Entonces, si yo sé que la función z es el producto de los maxitérminos S0, S3, S4 y S6, yo sé que voy a tener que trabajar con los minitérminos P0, P3, P4 y P6. Yo sé que S0 va a ser P0 negado, S3 va a ser P3 negado, S4 va a ser P4 negado y S6 va a ser P6 negado. Por eso están estos negadores, gente. Fíjense, acá llega o ingresa P0, pero yo lo niego y voy a tener S0. Acá llega P3, yo lo niego y voy a obtener S3. Acá llega P4, yo lo niego y voy a obtener S4. Y acá llega P6, yo lo niego y voy a obtener S6. Pero como tengo que hacer el producto de esos maxitérminos o sumas canónicas, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo realizamos el producto lógico? Con la compuerta AND. ¿Bien? Por eso es que acá uso estos negadores y obviamente uso luego la compuerta AND. El hecho de usar negadores es porque yo tengo que, a partir de los minitérminos, porque un decodificador, recuerden ustedes que es un generador de minitérminos, obtener el correspondiente maxitérmino en cuestión, y eso lo logro con los negadores. El S0, ¿cómo lo obtengo? Negando al correspondiente minitérmino, que es el P0. Y así, con el S3 niego el P3, el S4 niego el P4 y el S6 niego el P6. Bien, perfecto. Y a continuación vamos a ver un GIF animado que yo armé, donde se ve este circuito, esto ya en formato circuito, y cómo funciona. Bien, vamos a generar la misma función Z, es la misma tabla de verdad. Pero acá fíjense que tengo una compuerta AND de 4 entradas y acá están los negadores correspondientes, por supuesto. Bien, fíjense para las combinaciones, por ejemplo, 0, 1, 1 está en 0, Z está apagada. Para la 1, 0, 0, ven 1, 0, 0, Z está en 0, está apagada. Para la 1, 0, 1 está en 1, Z tiene que estar encendida. Para la 1, 1, 0, Z está en 0, está apagado el LED. Para la 1, 1, 1, Z está en 1, el LED queda encendido, ven 1, 1, 1. Ahora 0, 0, 0, queda apagada Z, el LED está apagado y así sucesivamente. Bien, ven que yo de dos formas puedo generar la misma función Z empleando un decodificador. Pero una forma la hice con minitérminos y otra con maxitérminos. Es decir, una empleando el teorema general de los minitérminos y otra empleando el teorema general de los maxitérminos. Bien, perfecto. Lo que vamos a ver ahora es otra aplicación de los decodificadores que sirven como conversores de códigos. Más precisamente, lo que vamos a ver acá es un conversor de código BCD natural a BCD exceso 3 empleando un decodificador. Bien, vamos a ver ahora las tablas de los códigos BCD natural y BCD exceso 3 que ya habíamos estudiado en un video anterior. Observen acá ambas tablas para ambos códigos. Recordemos que ambos códigos son de 4 bits. Y si nosotros recordamos que lo que estamos construyendo es un conversor o convertidor de código BCD natural a BCD exceso 3, aplicando o empleando decodificadores, eso significa que al decodificador vamos a ingresar con estas 4 variables de CBA correspondientes al código BCD natural y vamos a salir con estas 4 variables de acá, D', C', B' y A' correspondientes al código BCD exceso 3. Entonces, eso significa que vamos a necesitar un decodificador que posea 4 entradas principales, una para cada una de estas variables. Es decir, que si posee 4 entradas principales, va a poseer 16 salidas. Y recordemos que si tenemos 4 bits, vamos a tener 16 combinaciones, es decir, desde la 0, 0, 0, 0 hasta la 1, 1, 1, 1. Pero ¿qué es lo que sucede? El código BCD natural es un código que tiene 10 combinaciones, lo mismo el BCD exceso 3. En el caso de natural vamos a ir desde la 0000 hasta la 1001. Fíjense acá, vamos desde la 0000 hasta la 1001. Esta tabla grande de acá surge de juntar estas dos, pero teniendo en cuenta que tenemos 16 combinaciones. Yo por eso he dividido esta tabla grande en dos. Pero ¿qué sucede con estas 6 últimas combinaciones? Y bueno, no son combinaciones pertenecientes al código BCD natural. Entonces, se supone que si estamos armando un conversor de código BCD natural a BCD exceso 3, lo que va a ingresar es una combinación de ceros y unos correspondiente al código BCD natural, es decir, nunca va a ingresar al decodificador alguna de estas combinaciones. Por ende, yo acá a la salida puse estas X de acá. ¿Qué tenemos acá? Observen, esto de acá, esto corresponde a lo que es el código BCD exceso 3, como esto corresponde al BCD natural. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que si
por algún motivo ingresamos al decodificador con esta combinación 1010 hasta la 1111, como esas combinaciones no pertenecen al código BCE natural, no me importa lo que yo voy a obtener en las salidas D', C', B' y A'. Por eso pongo X acá. Recuerden ustedes que las X hacían referencia a las redundancias o indiferencias. Es decir, que da lo mismo que tenga valor 0 o valor 1. Bien, lo que voy a hacer ahora es mostrarles 4 tablas de verdad, en donde yo voy a dejar a cada una de estas variables de C', B' y A' en función de las variables de entrada de CBA. Recuerden que estas son las variables de entrada y estas son las variables de salida, pero cada una de estas variables de salida depende del estado de estas variables de entrada. Entonces yo voy a mostrarles una tabla de verdad en donde D' está en función de DCBA, otra tabla donde C' está en función de DCBA, otra donde B' está en función de DCBA y por último otra tabla donde A' está en función de DCBA. Son 4 tablas de verdad y van a haber una serie de expresiones que me van a relacionar a las variables de salida con las variables de entrada. Bien, es lo que tenemos acá. Acá tenemos a D' en función de DCBA, lo mismo acá. C' en función de DCBA, lo mismo acá con B' y con A'. Y acá tenemos las expresiones que yo les comenté. ¿Cómo obtenemos estas expresiones? Muy fácil, empleando el teorema general de los minitérminos, que ustedes ya saben que ese teorema decía que a toda función lógica se la puede expresar como la suma de los minitérminos que hacen que dicha función lógica sea igual a 1. Entonces, la función lógica D', ¿cuándo es igual a 1? Acá, 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 acá y acá. Y bueno, este 1 corresponde a la salida 5 del decodificador de 4 a 16. Este 1 corresponde a la salida 9 del decodificador de 4 a 16. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sumar la salida 5 más la 6 más la 7 más la 8 más la 9. Pero recuerden ustedes que un decodificador es un generador de minitérminos. Cada salida es un minitérmino, es decir, cada salida es un producto canónico. Entonces, D' va a ser la suma de P sub 5 más P sub 6 más P sub 7 más P sub 8 más P sub 9, es lo que está acá. El mismo concepto vamos a aplicar para C'. Nos fijamos cuando vale 1 y sumamos los minitérminos en lo que dicha función C' es igual a 1. C' es 1 acá, que es P sub 1, más P sub 2, más P sub 3, más P sub 4, más P sub 9, que corresponden a las salidas 1, 2, 3, 4 y 9 del decodificador de 4 a 16. Vamos a emplear el mismo concepto tanto con B' como con A'. Pero observemos una cosita con A'. Si observamos la columna de A y de A', nos fijamos que acá, cuando A vale 0, A' vale 1, y cuando A vale 1, A' vale 0, es decir, que A' es el negado de A, es decir, A' es igual a A negado. Pero yo no voy a trabajar con este A negado, yo voy a trabajar con esta expresión de acá. ¿Por qué? Porque como un decodificador es un generador de minitérminos, y bueno, yo voy a sumar minitérminos, es decir, estamos empleando el teorema general de los minitérminos. Bien, en la imagen siguiente vamos a observar un esquema de cómo queda construido nuestro conversor de código BCE natural a BCE exceso 3 empleando un decodificador de 4 entradas a 16 salidas más las compuertas lógicas OR correspondientes. ¿Por qué compuertas lógicas OR? Porque estamos sumando, gente, fíjense, estamos sumando. Bien, perfecto. Acá observamos el esquema donde tenemos nuestro decodificador, posee 4 entradas y 16 salidas. Las entradas son las DCBA, que acá es donde va a ingresar el código BCE natural, y estas salidas de acá sabemos que son minitérminos o productos canónicos, es decir, esta O0 va a ser P0 y esta O15 va a ser P15, lo mismo va a pasar con las intermedias. Nosotros acá tenemos 4 compuertas OR que hacen referencia a cada una de nuestras salidas, D', C', B' y A'. Recuerden que D' era P5 más P6 más P7 más P8 más P9, que vendría a ser la O5 más la O6 más la O7 más la O8 más la O9. Es lo que tenemos acá. Sumamos O5 más la 6 más la 7 más la 8 más la 9. C', que era la O1 más la 2 más la 3 más la 4 más la 9. Va a ser la O1 más la O2 más la O3 más la O4 más la O9. Y lo mismo con B' y con A'. Tienen sus expresiones para B' y para A'. Bien, perfecto. Pero acá se observan otras 4 compuertas OR. Esto de acá, que está a la derecha, es lo mismo que está acá. Solo que esto está representado desde mi punto de vista de una forma más visible, más entendible. ¿Por qué? Porque, fíjense, acá tenemos compuerta OR de 5 entradas. ¿Qué hubiese sucedido si queríamos hacer otro conversor de código en donde
hubiésemos necesitado compuertas OR de más entradas. Iba a ser muy engorroso dibujar una a una las entradas, es decir, tirar muchas líneas. Acá lo que hacemos es tirar una sola línea y esa línea puede o no tener contacto con la salida del decodificador. Cada contacto que haya entre esta línea y la salida del decodificador va a corresponder a una entrada de la compuerta OR. Por ejemplo, acá tenemos contacto con la salida 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, recuerden 5, 6, 7, 8 y 9. Como hay 5 contactos, necesitamos 5 entradas en la OR. Lo mismo va a suceder acá, acá y acá. Es decir, que desde mi punto de vista es mejor este esquema de acá que este de acá. Es más entendible esto que esto. Bien, perfecto. Lo que yo voy a mostrar ahora es una serie de imágenes en donde está armado el circuito de un decodificador de 4 entradas a 16 salidas por medio de 2 decodificadores de 3 a 8 expandidos. Hicimos una expansión. Y las compuertas lógicas OR correspondientes para realizar el conversor de código BCD natural a BCD exceso 3. Observamos acá, fíjense, tenemos acá un decodificador y acá tenemos otro decodificador. Son 2 decodificadores de 3 a 8 para construir un deco gigante de 4 a 16. Bien, observen, está acá a simple vista la expansión porque esto de acá corresponde a la habilitación del deco 1 y acá tenemos la habilitación del deco 2. Entonces, para poder expandir esto, recuerden que al deco 1, ¿qué había que hacer? La variable o entrada de mayor peso, que en este caso es la D, se tenía que conectar a través de la entrada de habilitación del primer decodificador por medio de un inversor, pero se conectaba directamente sin ningún inversor a la entrada de habilitación del segundo decodificador. Es decir, que si ustedes retroceden el video, van a ver el esquema correspondiente a cómo se construye, mediante expansión de decodificadores, un decodificador de 4 a 16 a partir de 2 decodificadores de 3 a 8 y la lógica adicional correspondiente que es este inversor. Bien, acá tenemos las compuertas lógicas OR, son las OR de 5 entradas, pero ustedes verán, dicen, no, acá tengo 2 OR, no tengo una sola. Bueno, yo armé esto de esta forma porque en el simulador no dispongo de una compuerta OR de 5 entradas, entonces tuve que armarla con estas dos. ¿Ven? Tenemos estas 4 entradas más esta que es la quinta, lo mismo acá, acá y acá. Bien, estos LED que se llaman DCBA representan las salidas ya codificadas en BCD exceso 3, que serían estas D', C', B' y A' de esta tablita de acá. Y estos 4 LED de acá, que se llaman D1, C1, B1 y A1, corresponden a DCBA, que son las combinaciones de ¿quién? Del código BCD natural. Fíjense que cada uno viene conectado a una llavecita de acá. Bien, acá esta tabla me está tapando las conexiones, pero se sobreentiende cómo es el circuito. Bien, observen ustedes que cuando DCB y A están en 0, es decir, las 4 llaves abiertas, los 4 LED apagados, ¿qué tenemos en D', C', B', y A'? La combinación 0, 0, 1, 1, ¿ve? 0, 0, los 2 LED apagados, 1, 1, los 2 LED encendidos. Bien. Cuando tenemos 0, 0, 0, 1 en el BCD natural, ¿ve? Llave abierta, 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 cerrada, es decir, 0, 0, 0, 1. ¿Ven? Acá tenemos 0, 0, 0, 1, el único LED que se encendió es este. ¿Qué combinación tenemos para el BCD exceso 3? 0, 1, 0, 0. Vengamos acá, 0, 1, 0, 0. ¿Bien? Cuando tenemos, por ejemplo, la combinación en natural de 0, 0, 1, 0, es decir, 0, 0, 1, 0, la única que está cerrada es la llave B. ¿Qué tenemos en BCD exceso 3? 0, 1, 0, 1. Venimos acá, 0, 1, 0, 1. Es decir, LED apagado, encendido, apagado, encendido. Y así sucesivamente hasta llegar a la última combinación del BCD natural, que es 1, 0, 0, 1. Fíjense, están cerradas las llaves de los extremos y abiertas las del medio. 1, 0, 0, 1. Fíjense los LED cómo se encienden. Encendido, apagado, apagado, encendido. Esto hace referencia a esto de acá, del código BCD natural. ¿Cómo queda el exceso 3? LED encendido, encendido, apagado, apagado. Es decir, 1, 1, 0, 0. ¿Ven? 1, 1, 0, 0. Bien. Y efectivamente acabamos de construir lo que es un conversor o convertidor de código BCD natural a BCD exceso 3 empleando decodificadores. Bien, esta es otra de las aplicaciones de los decodificadores. Perfecto. Con esto queda básicamente visto gran parte de lo que es el concepto de los decodificadores. Bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice, que lo hayan comprendido. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema y hasta luego.